Durante la mesa de trabajo con las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública Local y de Hacienda del Congreso de la Ciudad, con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas Capitalina, Berta María Elena Gómez Castro, la funcionaria señaló que el paquete fiscal para el 2020 contempla mayor inversión en temas de salud y vivienda. Esto para abatir los rezagos con los que cuentan estos rubros y garantizar el derecho de los capitalinos a servicios de salud de calidad y vivienda digna. En términos generales, el sector también recibe un incremento de 1.263 millones de pesos con una asignación total de 41.124 millones de pesos. En esto tenemos el agua, tenemos los servicios, luz, tenemos absolutamente todo, ¿no? Una parte importante de la inversión justamente está en este sector. Señaló que el presupuesto para el próximo año tiene perspectiva social, por lo que se busca una mejor distribución del gasto público en proyectos que se puedan medir con avances. En cuanto a la exigencia de organizaciones sociales en materia de inversión, en el Instituto de Vivienda, la funcionaria señaló que ya se tiene programado incrementar la inversión para el siguiente ejercicio fiscal. Un sector fundamental es el de la salud. Tiene un incremento de 1.284 millones respecto del 2019 para alcanzar una asignación de 20.638 millones de pesos. Durante la sesión, la subsecretaria explicó que para algunas áreas del gobierno como la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y el C5 presentaron recortes en su presupuesto para el siguiente año, toda vez que se ajustaron los registros de personal para el adecuado pago de nóminas, por lo que el recorte se da en el capítulo 1000, que se refiere al pago de trabajadores sin perjudicar la operación de las instituciones. Imágenes: Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.